Son las 8:26. Saludamos al economista Marco Flores, miembro del Foro Económico de Ecuador, un destacado analista en materia de economía. Economista Flores, aparentemente se viene ya dando en forma sólida esta relación a Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que se puede esperar con respecto al marco en el cual se están dando estas conversaciones y luego a los acuerdos que vendrán, a los compromisos que el país adquirirá con el Fondo Monetario Internacional? Un gusto saludarle, Gustavo, a usted y a toda su amable audiencia. Bueno, la receta del Fondo Monetario es conocida en el mundo, ¿no? No ha cambiado en los últimos 40 años. Los acuerdos con el fondo están sujetos a condicionalidades, es decir, a exigencias que los países tienen que cumplir para recibir el dinero que forma parte del acuerdo. En los gobiernos de Moreno y de Lasso, el Ecuador estuvo sometido a un acuerdo con el fondo y creo que los ecuatorianos han visto cuáles fueron los resultados. Ecuador no debía dinero al Fondo Monetario. Hoy le estamos debiendo alrededor de 8.000 millones de dólares. Los desembolsos que hizo el fondo los hizo fundamentalmente en el gobierno de Moreno y de Lasso. Esos dineros no fueron a obra pública. Esos dineros fundamentalmente fueron a pagar la deuda externa y en parte también a financiar el gasto del presupuesto del Estado. Sin embargo, las condicionalidades aplicadas al Ecuador lo pusieron dentro del concepto que Joseph Stiglitz, el Nobel de Economía 2001, llama el austericidio, una contracción brutal de la inversión pública. Eso es parte de las políticas restrictivas del fondo. Como no tienen dónde más contraer, se contrae la inversión pública. El resultado que tenemos ahora de servicios destruidos, hospitales desabastecidos y todas estas penurias que vemos en los servicios públicos, la desatención en los servicios públicos, la demora, la falta de calidad en los servicios públicos, incluyendo los servicios de seguridad, son consecuencia de que el Estado no invirtió. En los gobiernos de Moreno y de Lasso, y fundamentalmente en el de Lasso, como hemos repetido en más de una ocasión, la inversión pública fue destruida. Bueno, esto es parte de las políticas contractivas de estos acuerdos, dizque para poner la casa en orden. Ahora, economista Flores, las cosas en función del pasado, sin embargo, están dadas y el Estado ecuatoriano tiene un muy oneroso servicio de deuda que ya lo está cumpliendo y que será aún mucho más pesado para el 2025, el 2026 y los años futuros. Si es que no hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo modificar ese programa de pagos o cómo diferir deuda? Eso no es correcto, esa no es una apreciación correcta y le voy a decir por qué. Primero, le estaba diciendo que luego de 7 años el Ecuador ha visto cuáles fueron los resultados. Bueno, pues si el Ecuador cree que ha tenido buenos resultados y que la economía no está fiscalmente en ruinas como en efecto está, porque nos ofrecieron poner la casa en orden, entonces debe hacer permanentes acuerdos con el Fondo Monetario. Los gobiernos que elige el Ecuador han sido elegidos por la gente. La gente es responsable de a quienes pone en el poder, lo que ha ocurrido en todos estos años que estamos analizando. El acuerdo con el fondo al Ecuador no le soluciona nada, Gustavo. Y le voy a explicar por qué. El propio directorio del fondo ha establecido cuáles son y en qué cantidad pueden ser los préstamos para los países. Precisamente por los créditos que recibió el Ecuador en los gobiernos de Moreno y de Lasso. El Ecuador no tiene cupo para recibir préstamos en la magnitud que significaría el problema fiscal. Ni conviene tampoco que los reciba en esa magnitud. Hay un programa que se puede acoger el Ecuador y la disposición del directorio del fondo, no es lo que yo estoy diciendo, es lo que dice el propio fondo, es que le puede prestar al Ecuador a un máximo de 1.000 millones de derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro es una especie de moneda virtual, en realidad es un activo de reserva que tiene el Fondo Monetario para realizar sus cuentas. Todos los dineros que entrega el fondo se calculan en derechos especiales de giro. Hoy, en este día, la cotización del derecho especial de giro que la publica el fondo
es de $1.33 por derecho especial de giro. $1.000 millones como máximo que podría otorgarle el fondo, de acuerdo a la decisión del directorio, son $1.300 millones, no más. Ahora, si es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le da otro tipo de instrucciones al Fondo Monetario, a lo mejor el Ecuador puede obtener recursos adicionales. Yo no lo veo tan sencillo en realidad. Pero para el Ecuador, lo que ocurre es que viene una fuerte condicionalidad. La pregunta es, ¿esa condicionalidad en los años del acuerdo de Moreno y de Lasso le ayudó al Ecuador? ¿Puso la casa en orden? ¿O tenemos una economía que el gobierno de Lasso en noviembre pasado le entregó al señor Noboa fiscalmente destruida? Fiscalmente destruida. Pero hay otras alternativas. Lo que pasa es que aquí lo que interesa es dinero contante y sonante para aumentar la reserva internacional, porque el fondo es un garante del pago de la deuda externa en todos los países, eso es lo que es. Pero hay otras alternativas. Mire, hoy en la mañana yo subí a las redes sociales un pequeño análisis que titulé "El Ecuador debe diferir la deuda con el Fondo Monetario y no firmar un nuevo acuerdo". Si el Fondo Monetario realmente le quiere ayudar al Ecuador, lo que debe hacer el gobierno ecuatoriano es tratar de diferir la deuda con el Fondo Monetario. En las redes sociales, en mi Twitter, está explicado perfectamente los pagos que tiene que hacer el Ecuador, por lo menos los próximos 5 años al Fondo Monetario. Eso es $7.228 millones, comenzando este año con $900 millones, el año 2025 $1.579 y así, hasta el 2026, que es hasta el 2028, que es lo que cubrí yo ahora. Si nosotros logramos diferir estos pagos, no vamos a poder reducir la tasa de interés, el fondo no hace eso. Pero si logramos diferir estos pagos, como lo hizo Argentina, entonces tenemos un desahogo para el presupuesto del Estado. Esto es mucho más importante que firmar un acuerdo con el fondo. Pero luego vienen los intereses. Y diferir no significa necesariamente hacerlo dentro del marco de un acuerdo. Claro, pero un acuerdo de diferimiento. El acuerdo del que usted está hablando y del que ha anunciado el presidente Noboa no es un acuerdo de diferimiento, sino es un acuerdo de crédito que tiene grandes condicionalidades. Los diferimientos también tienen condicionalidades. Ese fue el caso de Argentina. Argentina no le podía pagar $46.000 millones que le adeudaba al Fondo Monetario Internacional. Y le tocaba pagar tramos de $10.000 millones aproximadamente. Entonces, luego de las negociaciones llegó a un acuerdo de diferimiento con el fondo. El fondo le prestó plata para que le pague al mismo fondo. Y claro, ese acuerdo de diferimiento también tiene condicionalidades. Pero las condicionalidades no son realmente no son las mismas que las que intervienen en un acuerdo formal de crédito como el que tuvo el gobierno de Moreno y de Lasso. Entonces yo me inclino por el diferimiento de la deuda si es que realmente el fondo lo quiere ayudar. Dudo mucho que el gobierno quiera hacer esto, porque los gobiernos neoliberales y los gobiernos de extrema derecha lo que buscan son los acuerdos con el fondo para sacar todo lo que se pueda de la comunidad. Se acaba de aprobar un absurdo impuesto del 15% al IVA, que va a entrar en vigencia ya mismo, a pesar de que ya los precios han subido, a 15% en momentos en que la economía se encuentra realmente estancada, con un crecimiento económico que las propias autoridades económicas prevén en un mísero 0,8% del PIB, la mitad de la tasa de crecimiento poblacional. Ese 2% que cambió el Banco Central como expectativa de crecimiento tiene asidero. No, el Banco Central no ha cambiado. Las previsiones que están en la proforma del presupuesto general del Estado 2024 claramente dice 0,8%. Es más, el ministro de Finanzas no solamente dice que va a ser 0,8%, sino que además dice en la propia proforma del año 2024, que yo la he analizado de principio a fin, sino que además dice que va a caer, mire usted, que van a caer las exportaciones, que van a caer las importaciones, que va a caer el consumo de los hogares, que va a caer el consumo del gobierno. De paso, el consumo en el Ecuador representa el 82% del PIB. El PIB es consumo y aquí subimos el impuesto al consumo en una economía estancada. Y finalmente dice que va a caer la demanda interna y la demanda externa. Como conclusión, dice, por todo esto, la economía no podrá crecer más del 0,8%. ¿Qué le dice, por otra parte, economista Flores, a usted esa disminución, esa caída
en el riesgo país. Ha caído unos 800 puntos aproximadamente en los 100 días de gobierno de Novoa. Sí, efectivamente ha caído como 800 puntos, pero es bastante explicable. A ver, el riesgo país qué es? Es una encuesta, ¿no? Es un coeficiente que se calcula sobre la base de una encuesta. ¿A quién? A los acreedores de la deuda, a los bancos, a los tenedores de bonos. Y dicen, oiga, ¿usted cree que el Ecuador va a pagar a la deuda? ¿O cree que Colombia va a pagar la deuda? Y así. Entonces se elabora una encuesta que la hace el banco JP Morgan. ¿Quién inventó este indicador? Es un peruano que se llama Luis Oganes, amigo de uno de mis compañeros del Foro de Economía. Bueno, este indicador, eso es lo único que hace. No mide la calidad de la economía ni cómo se encuentra la economía. Si usted anuncia y dice, a ver, en primer lugar, yo voy a subir 15%. El 15% al IVA fue un pedido del Fondo Monetario, no de ahora, es un pedido desde hace rato. El gobierno aceptó la propuesta del Fondo Monetario. Eso para los tenedores de la deuda es como música en los oídos. Pero luego, adicionalmente, el presidente de la República anuncia en Nueva York que va a firmar un convenio con el Fondo Monetario y que le tomará unos 2 meses arreglar los detalles. Entonces caen 400 puntos más. Esa es la razón de la caída del riesgo país, porque eso es lo que quieren efectivamente los acreedores. Pero ¿qué pasa con los ecuatorianos aquí? Cuando usted mira cuál es el programa de inversiones que dedica el presupuesto general, la proforma del presupuesto general del Estado para el año 2024, eso es 1.732 millones, pero en nombre, es algo que está escrito en el papel, porque cuando usted escudriña un poco más, va a encontrar que el dinero que se piensa dedicar a la obra pública es 400 millones de dólares. O sea, una cifra Prácticamente nada en un presupuesto de 35.000 millones. Eso es lo que está planificado en la proforma del presupuesto general del Estado. Pero algo adicional, Gustavo. Esa misma proforma literalmente ha eliminado los recursos de la Secretaría de Riesgos. Y mire los problemas que tenemos con el fenómeno del Niño en 5 provincias, particularmente en los ríos. Sí. Y aquí, ya que ha entrado usted al tema del presupuesto, economista Flores, explíquenos cómo es ese ejercicio que a veces parece inoficioso, ocioso, de revisión del presupuesto 2024 que se supone está realizando la Asamblea Nacional y que tiene que ya dar un veredicto o una opinión en unos pocos días más. Usted lo ha dicho y lo ha dicho bien, es un saludo a la bandera. En realidad la Asamblea no toca ningún pito. Y en la mayor parte de los casos, la Asamblea lo que hace es un gran show, como el show que se hizo para la subida del IVA. Mire, antes la Asamblea aprobaba el presupuesto, pero desde la modificaciones a la ley, la Asamblea solamente puede conocer la proforma del presupuesto del Estado. Y máximo lo que puede emitir son ciertas observaciones. Que el Ministerio de Finanzas, en todos los casos que ha emitido las observaciones, se las ha pasado por debajo. Y no le ha parado ninguna bola. Y eso es lo que va a pasar también ahora. Entonces, porque la Asamblea da un criterio, la proforma se cambie. No ha ocurrido, no va a ocurrir. Esto es, el Ecuador tiene un sistema excesivamente presidencialista. El poder que tiene el gobierno es enorme, no es un poder compartido. A los asambleístas les encanta decir que son el primer poder del Estado. ¿El primer poder del Estado de qué? ¿De qué? ¿No? Aquí hay un gobierno que ha tomado un camino y que está bastante claro. El anuncio que hace el presidente sobre la minería, a los azuayos debería sobre todo preocuparles mucho, porque ustedes han tenido una posición moderna, ¿no? Han votado en la forma que han votado cuando les han preguntado qué opinan de la minería y están con una nueva concepción del mundo, que es un mundo mucho más sano, mucho más limpio. Pero tal vez valga la pena recordarles algo, sobre todo para los azuayos, con el mayor respeto. Mire, aquí se habla mucho de la minería y se presenta la minería como una especie del becerro de oro al que hay que pasar adorando, es más o menos como la dolarización. Pero la minería no le deja prácticamente nada al Estado ecuatoriano. El negocio de la minería es bueno para los mineros, para las grandes empresas.
Yo le invito a la gente a que revise las estadísticas del SRI y entre a la página web del SRI. El Ecuador lo único que tiene son regalías por la minería, no tiene participación. El año pasado, que ha sido el año que más dinero recibió el Ecuador, recibió 206 millones de dólares. Les repito, 206 millones de dólares. O sea, 0,2% del PIB. 0,2%. Y equivalente, dicho sea de paso, a un 10% de las cifras de exportación de materiales mineros, de los cuales se ufanó el presidente de la República ya en Canadá. Pero es que esa es una mentira que se le dice al país. Es que, en primer lugar, el país no controla qué es lo que va en el material minero. Entonces le dan una cifra que generalmente es inexistente. Puede ser mayor o menor. El Ecuador no sabe lo que está ahí. No ve que los minerales están combinados con material petro, con tierra, en fin. Todo eso es lo que se exporta. Pero le cuentan una historia diferente al Ecuador. Entonces, los daños ambientales, los que acaba de lo poco que le oí, los que acaba de hablar Diaco Pérez, y lo que conocen los azuayos, y lo que conocen las provincias orientales, no son un cuento, son una triste y espantosa realidad, con enfermos incurables producidos por la contaminación. Estos 206 millones ni siquiera cubre los subsidios y la remediación de los daños causados, porque las grandes mineras reciben subsidios importantes del Estado ecuatoriano. Solo una de ellas, recientemente, recibió, y está publicada la cifra y el análisis por Plan B, recibió 56 millones de dólares en subsidios y le entregó al Estado 18. Ese es el negocio de la minería para el Ecuador, por lo menos hoy por hoy. ¿Por qué? Porque esas son las reglas del juego. Entonces, el problema es cambiar las reglas del juego. Y luego, yo personalmente no creo que exista minería que no contamine, de lo que he leído y me he informado. Pero si es que así fuera, entonces el Estado debe exigir que la minería realmente responda a un proceso de no contaminación, de no daño, de cuidado de la salud, del medio ambiente y de la vida. Ahora, si a la gente le gusta que le destruyan la naturaleza y vota por eso, no podemos hacer nada. Pero aquí, los propios portavoces de la industria minera sí lo reconocen, de que no haya un avance tecnológico, un avance científico en las explotaciones mineras como para considerarla esto de la minería que es ambientalmente amigable, como algunos lo califican. Pero volvamos al presupuesto, le ruego, economista Flores. Usted ha calificado a la proforma presupuestaria 2024 como inconsistente. ¿Cuáles son las principales razones para esto? Ya, solamente déjeme concluir. Aquí en Quito, en Pichincha, digamos, la gente acaba de votar contra la minería metálica. Y a pesar de eso se plantea ahora, se ha ofrecido, el Ecuador prácticamente inventa las mineras. Bueno, la gente eligió este gobierno y hay que hacerse cargo de lo que eligió. El gobierno está tomando las decisiones que cree que debe tomar, pero no llegó ahí el gobierno puesto por la cigüeña, puesto por el voto de los ecuatorianos. Usted me pregunta sobre el presupuesto. Sí, no solamente tiene inconsistencia el presupuesto. Yo subí a las redes sociales un análisis de esto en donde señalo 9 inconsistencias. Pero fundamentalmente, para hacerle un resumen, porque no tenemos el tiempo para hacer otra cosa, las inconsistencias y los peligros vienen por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Los ingresos están sobreestimados y en buena medida son inciertos, por no decir inexistentes, una parte de esos ingresos. Y luego los gastos están subestimados. ¿Me explico? Usted en la proforma, por ejemplo, encuentra que el Ecuador va a tener entre los ingresos potenciales 1.086 millones de dólares por bonos que va a colocar en los mercados internacionales. Para colocar en los mercados internacionales 1.086 millones de dólares que consten en la lista de créditos probables, ¿qué necesita el Ecuador? Necesita un riesgo país por debajo de 600 puntos. Pero no solamente eso, sino que si tuviera 600 puntos el riesgo país, el Ecuador tiene que pagar no menos de 10% de tasa de interés. Los otros países que han colocado bonos en los mercados internacionales
Perú, Colombia, tienen riesgos entre 300 y 400 puntos. Entonces, este ingreso a mí me parece bastante incierto, y eso que ha caído sustancialmente el riesgo país. Y luego habrá que ver si es que hay demanda para los bonos ecuatorianos. Luego, hay otro ingreso que se señala aquí por 1.085 millones. Mire, me acuerdo la cifra porque es 1 millón menos que el anterior. Y contrariamente a todos los créditos que están listados, se dice cuál es el organismo que concede el crédito, todos son multilaterales, todos multilaterales, se dice la cantidad, se dice el uso del crédito, a dónde iría, si sería de libre disponibilidad o si estarían atados a proyectos. La mayoría están atados a proyectos. Contrariamente, aquí se dice que va a recibir 1.085 millones por un banco comercial. No se sabe las condiciones, no se sabe cuál es el banco, simplemente se dice eso. Eso dice exactamente así la proforma del Estado. Entonces ahí tiene usted 2.171 millones de dólares que están en la nube, ¿no? Están en la nube, que por lo menos hasta el día de hoy no tienen probabilidad de ocurrencia. Y esto es una cantidad sumamente importante dentro de la proforma. Pero algo más. Mire, en noviembre del año pasado, el ministro de Finanzas estaba obviamente preocupado por pagar los sueldos y no tenía el dinero porque realmente, como hemos dicho, Lasso dejó una economía fiscalmente destruida. Entonces anunció al país que había llegado a un acuerdo de liquidez con la Corporación Financiera Nacional para tomar 139 millones de dólares de la Corporación Financiera Nacional, que obviamente están en la Reserva Internacional. Se firma un acuerdo llamado de liquidez. La Corporación Financiera dice al Banco Central: de esa plata que yo tengo ahí, pásale al Ministerio de Finanzas 139 millones de dólares. Pero no fueron 139 millones de dólares, Gustavo. Fueron 4.300 millones de dólares. Eso fue lo que se sacó de las cuentas de las instituciones públicas. Con eso se pagaron los sueldos, se pagó la deuda, pero la plata hay que devolverles a las instituciones públicas. Entonces se firmaron convenios de liquidez prácticamente con todas las instituciones, sobre todo del gobierno central, y sacaron la plata de las instituciones públicas que estaba en la Reserva Internacional. Por eso la Reserva Internacional cayó estrepitosamente. Solamente a Petroecuador le debitaron 1.900 millones de dólares. Y la diferencia al resto de instituciones. Más resulta, en primer lugar, los acuerdos de liquidez que exigen que se devuelva el dinero para las instituciones son acuerdos de muy corto plazo. Generalmente son de días o de semanas. En el peor de los casos, no debería ser de más de un año. El problema se presenta porque el Ministerio de Finanzas no tiene el dinero para devolver la plata. Entonces, el ministro de Finanzas ha puesto un capítulo muy chiquito que llama manejo de pasivos. Y dice, en el capítulo manejo de pasivos, dice: el Ministerio de Finanzas ha entrado en conversaciones con el Banco Central para llegar a una estrategia de manejo de pasivos por 3.000 millones de dólares con el Banco Central. ¿Qué quiere decir una estrategia de manejo de pasivos con el Banco Central? Nada. En resumidas cuentas, lo que está buscando el ministro es diferir el pago que tiene que hacer a las diferentes instituciones, y a eso él está hablando de una estrategia, y a eso él está titulando una estrategia de manejo de pasivos. Esto es deuda de corto plazo. No es ninguna estrategia de manejo de pasivos, es deuda de corto plazo que hay que pagar y no hay la plata. Entonces se busca diferir el pago. Ahora, póngase a ver qué es lo que va a pasar con las instituciones públicas, comenzando por Petroecuador, si no devuelven la plata. Bien. Esta es una de las grandes inconsistencias. Y hay otras más en esta misma línea de conducta. Ya. Yo quisiera pedirle, el tiempo se nos está agotando, economista Flores, y no quisiera dejar que terminemos la entrevista sin que se refiera usted al tema de la deuda pública. Se acaba de anunciar algo que ya se venía comentando, de que la deuda pública de Ecuador cerró en 80.000 millones de dólares en el 2023. ¿Qué significa esto para el país? En 84.000 millones de 84.000. 84.000 millones. En realidad es 83.900. O sea, viene siendo 83.908 exactamente. Eso significa 70% del PIB de deuda pública. La mayor parte de esa deuda pública tiene que servirla el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado. Pero le iba a decir algo antes, que ahora que usted me toca el tema de la deuda pública, está concatenado con lo que estaba hablando yo hace un momento.
¿Sabe usted cuál es el incremento neto de deuda pública que plantea la proforma del Estado? Porque el ministro de Finanzas piensa financiar este presupuesto con una emisión masiva, nunca vista de deuda interna de 6.900 millones de dólares y de deuda externa por 4.692 millones de dólares. Entonces, imagínense usted esta emisión de deuda, es difícil de colocar, ¿verdad? 6.900 millones en bonos del Estado y, como le digo, 4.692, 4.700 de deuda externa. Ahí están esas incertidumbres de las que bordea los 11.000 millones de dólares. Claro. Ahora, si usted de esta deuda baja, deduce las amortizaciones que tiene que pagar, ¿no es cierto?, que son 4.842 millones, le queda el endeudamiento neto. Es decir, ¿en cuánto exactamente va a subir la deuda pública del Ecuador al final del año? Y esa deuda pública va a subir en más de 6.000 millones de dólares. Es decir, un incremento neto a la deuda de 6.000 millones de dólares. ¿Puede usted imaginarse con un crecimiento de apenas 0,8%? Cada punto del PIB es más de 1.100 millones de dólares. Con un crecimiento de apenas 0,8% y una deuda final del próximo año de esta envergadura, usted se puede imaginar la presión brutal que hay sobre el presupuesto del Estado en términos de pagar la deuda del año 2025. Pero no solamente eso, sino que dada la situación fiscal, el financiamiento no es solamente a través de deuda, sino a través de 5.000 millones de déficit fiscal y pasando para el próximo año 3.000 millones de dólares en atraso. Así se piensa financiar el presupuesto. Entonces, ¿dónde quedan todos estos dineros que se debitaron de las instituciones públicas? Quedan en el limbo. Entonces, la situación es realmente preocupante, más allá de preocupante. Esta es la consecuencia, porque esto no es culpa del gobierno de Noboa, ni es culpa del ministro de Finanzas. Si el ministro de Finanzas no es ningún mago, ni este ni nadie. Nadie puede con una varita mágica arreglar esto. Esta es la consecuencia de un pésimo manejo de la economía durante 7 años. No se ha privilegiado el crecimiento económico, como les decía hace un momento, se ha destruido la inversión pública. En momentos en que la inversión pública debería haber sido el sostén de la economía, precisamente porque ha desaparecido la inversión externa, la inversión internacional y la nacional se encuentra en franca desaceleración. Claro. Luego vienen ya los gobiernos, los errores que está cometiendo este gobierno de generar mayores llamados incentivos tributarios, que es en definitiva mayores perdones de impuestos en una situación de crisis. Pero este cuadro desolador es consecuencia de lo que se heredó. ¿Y por qué se heredó esto? Porque se siguió las políticas de la Casa en Orden, justamente de la mano del Fondo Monetario Internacional. Y hubo una política tan brutalmente contractiva que la economía se estancó, la inversión se estancó, y estos son los resultados. Entonces, esto es lo que hereda Noboa, esto es lo que hereda el ministro de Finanzas, y ahora tiene que proponer un financiamiento como el que le acabo de describir en grandes líneas, que compromete gravemente el endeudamiento público, porque no tenemos para pagar esto. Incluso si es que con una varita mágica el día de hoy reestructuraríamos nosotros toda la deuda con privados, no resolvemos el problema. Entonces, lo que hay que hacer aquí, Gustavo, es priorizar a dónde va la plata. Hablar con claridad con los tenedores internacionales de los bonos y decirles, señores, les voy a poder pagar algo, difiérame el plazo de pago. Hablar con el Fondo Monetario. Esta es una situación que la conoce cualquier analista económico. El Ecuador no está inventando nada, no está exagerando, pero necesita ayuda. Si el Fondo Monetario realmente le quiere dar una ayuda al Ecuador, debe diferirle el pago de estos dineros, como hizo con Argentina. Entonces, le agradecemos mucho. El tiempo se nos ha agotado, economista Flores. ¿Perdón? Se nos ha agotado el tiempo. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado en esta mañana. A la orden siempre. Saludo cordial. Declaraciones del economista Marco Flores, miembro del Foro Económico de Ecuador.